Buenas tardes a todos. Vamos a dar 2 minuticos mientras terminan de conectarse e iniciamos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la presentación de esta semana. Entonces, tocando un poquito un tema que pues ha sido bastante relevante estos días y sobre todo esta semana que hemos tenido un poquito de volatilidad. Básicamente, en el contexto internacional, pues no hemos tenido mayores noticias o digamos que mayores datos a raíz de lo que ha sido el cierre parcial del gobierno en Estados Unidos, donde ya completamos más de 20 días, siendo el segundo cierre más largo en la historia. Y a raíz de esa situación, pues hemos tenido alguna ausencia de datos y en la medida que no hemos tenido estos datos, pues el mercado también ha estado un poco digamos que ajeno a lo que realmente se pueda esperar en variables macroeconómicas, principalmente en lo que están los ojos hoy centrados por parte del mercado, que ha sido el tema obviamente de la inflación y del mercado laboral. A raíz de esta situación, pues algunos datos se han aplazado. Uno de ellos, por ejemplo, fue el dato de inflación del mes de septiembre, donde se espera lo conozcamos ahorita durante el viernes. Realmente se aplazó un par de semanas la publicación del dato. Adicionalmente no hemos tenido datos oficiales o datos públicos del mercado laboral. Realmente algunos datos de los que se han conocido pues han sido datos privados o encuestas privadas que quizás puedan dar algún color en materia de lo que ha venido pasando con el mercado laboral, pero pues pueden llegar a diferir un poco de esos datos oficiales o esos datos públicos. Entonces, pues en ese sentido, digamos que el mercado se ha movido un poquito más es en torno a las expectativas de lo que pueda pasar, por ejemplo, en la reunión de este mes de la Reserva Federal y sobre todo, pues, en esa expectativa importante que tiene el mercado de un recorte de tasas de interés este mes y un recorte de tasas de interés durante el mes de diciembre. Hasta hace unos días, pues la probabilidad de recortes en esos 2 meses eran superiores al 90%, entonces pues un mercado que está bastante jugado a que vayamos a tener esos dos recortes de tasas de interés próximos. Esto ha estado pues ratificado un poco por las distintas intervenciones de los miembros de la Reserva Federal. Algunos gobernadores, algunos miembros del comité, pues han hecho sus respectivas intervenciones hasta hace unos días, dado que pues ahorita ya estamos dentro de ese periodo de silencio donde pues no vamos a tener comunicaciones por parte de la Fed hasta el día pues de la decisión
de tasas de interés, que obviamente pues será la próxima semana. A raíz de eso, pues el mercado sigue con ese tono, como les decía, de descontar esos recortes, porque en general el tono, digamos, de esos discursos y de esos mensajes ha sido similar a lo que viene descontando el mercado, y es finalmente pues esos recortes de tasas. Digamos que no hemos visto una postura, digamos, en contra muy marcada frente a esos recortes, y en ese sentido pues el mercado ha mantenido, si bien algo de volatilidad por otros factores que creemos también pueden venir un poco desde lo que ha venido pasando en el frente geopolítico. Ya vimos al cierre de la semana, al cierre de hace 2 semanas, y estos últimos días nuevamente algo de ruido entre lo que puede ser el tema de imposición de aranceles entre Estados Unidos, China, un tema pues que ya ha sido bastante repetitivo los últimos meses. Un día tenemos a Donald Trump mencionando que a raíz de alguna situación específica estaría, digamos, que imponiendo esos aranceles. Quizás al otro día, máximo un par de días después, retrocediendo un poco en esa postura, donde pues finalmente menciona que esos aranceles del 155% que en algún momento se han llegado a hablar, pues son insostenibles para China, y pues obviamente para el comercio en general, y como método, digamos, de imposición por parte de Estados Unidos. Y pues retrocede un poco en esa postura y nuevamente hablan sobre reunirse en las próximas semanas, y un tono, digamos, un poquito más amigable en términos de esa relación. En ese sentido, pues eso es lo que ha generado quizás un poquito de volatilidad. No obstante, pues seguimos con unos índices en Estados Unidos muy cercanos pues a sus máximos recientes que hemos visto durante el mes de octubre, un poquito cercanos o superiores a los 6.700 puntos. Hoy volvimos pues a cerrar muy cercano de esos niveles en el Standard Poor's, a pesar de la desvalorización que tuvieron hoy los mercados, sobre todo en la parte internacional, sobre todo en Estados Unidos, en donde vimos pues nuevamente unos cierres en rojo durante la jornada de hoy. Dicho esto, pues entonces creo que parte de lo que ha sido, digamos, noticia esta semana ha sido, diría que un poco la volatilidad reciente que hemos tenido en el precio del oro, dado que pues ha habido mucho ruido entre ayer y hoy, con lo que ha venido pasando en el precio del oro y en el precio de algunos otros metales. No obstante, vale la pena recalcar que en el transcurso del año hemos tenido una valorización para los precios del oro cercana al 60%, con el cierre de hoy de un 56%, lo cual pues ha estado explicado, digamos, que por varias razones. Y aquí un poco lo que queríamos pues entrar es a entender el porqué de esas razones, el porqué de lo que ha venido pasando estos 2 días con esas correcciones y esa volatilidad, y si efectivamente pues llegáramos a pensar que aquí ha finalizado un poco esta subida. Primero pues me enfocaría en que el oro pues realmente no ha presentado una valorización este año. Digamos que la subida que ha venido presentando el oro viene más o menos desde el año 2023, donde tomó pues algo más de relevancia a finales del año pasado, y obviamente pues en lo corrido de este año, que quizás ha sido pues uno de los activos que más ha subido, si lo miramos dentro de los distintos tipos de activos, es decir, comparando contra lo que han hecho los mercados de bonos, los mercados de acciones, algunos ETFs digamos, regionales o de país, etcétera. Entonces, pues podemos obviamente destacar al oro ahí como uno de los activos que ha liderado las valorizaciones durante este año. Ese movimiento que, pues, digamos, en términos generales, ese 60%, pues se ve como una muy buena valorización, y como lo decía ahorita, lo pone dentro de los activos más destacados, pues tienden a ser, digamos, que movimientos normales que se dan también en los precios de este tipo de activo, e incluso de algunos metales. Y pues normalmente eso lo conocemos también como lo que han sido esos mercados alcistas seculares que se han dado en el tiempo, donde básicamente esos retornos que ofrecen estos activos tienden a ser bastante altos y de muy largo plazo. No necesariamente es un año con una valorización del 30 o 40%, y que al otro año pues el oro venga a borrar esas valorizaciones. Entonces, pues si tomamos, digamos, ese inicio del movimiento desde el año 2023, pues ya estaríamos acumulando más o menos 2 años de un buen retorno para los precios del oro, que pues más o menos a los precios en que se encontraba hoy, estaríamos hablando de una valorización cercana o superior al 300%. Esto pues
digamos que dista un poquito de lo que hemos visto en otros escenarios de tiempo, donde incluso las valorizaciones han sido superiores pues a este monto que les decía ahorita. En la gráfica, digamos, en la gráfica superior de la izquierda, pues realmente podemos ver un poco lo que ha sido la comparación en periodos anteriores, casi que desde los años 70, cuando el euro ha tenido una desvalorización superior al 5%, como la vimos el día de ayer. Digamos que mirándolo de muy corto plazo, que son esas líneas naranjas, esas desvalorizaciones superiores al 5%, de muy corto plazo al día siguiente el oro pues también ha tenido en la mayoría de casos un retorno negativo adicional. Eso pues en parte lo vimos hoy. Finalmente terminó cerrando con una desvalorización inferior al -1%, pero en algún momento de la mañana nuevamente veíamos algo de desvalorizaciones cercanas al -2%. Es decir, sobre el final de la jornada, pues sí se dieron, digamos que algunas compras levantando un poquito ese precio que alcanzó más o menos un mínimo hoy en los 4.004 dólares por onza, terminó rebotando casi que hacia niveles de 4.100 dólares por onza. Eso pues digamos que nos muestra es realmente lo que ha venido pasando digamos en el corto plazo. No necesariamente es un factor que nos haga pensar que va a cambiar, digamos, la tendencia del largo plazo. Adicionalmente, pues si ustedes ven la gráfica de la derecha, en esa línea verde, pues tenemos precisamente ese comportamiento del oro hasta pues parte de esta mañana, cuando actualizábamos, digamos, los datos, donde se ve pues, recientemente, digamos, esa corrección. La línea azul, pues finalmente el Standard Poor's, lo que ha hecho, digamos, de valorización también estos 2 años, y vemos que ha sido un comportamiento que ha tenido, pues, digamos, algo de disparidad por momentos. El año 2024, pues, claramente las acciones tuvieron un comportamiento mucho mejor que lo que venía presentando el comportamiento del oro. A pesar de que tuvo valorizaciones también, pues fue, digamos, un movimiento mucho más contenido. Después tuvimos ya lo que pasó hacia el mes de marzo y abril con este anuncio del Día de la Liberación en Estados Unidos, y ahí las acciones corrigieron bastante y desde ese momento pues el precio del oro empezó a tomar algo más de fuerza. Entonces, pues digamos, ahí hay una señal de alerta que me gustaría comentarles ahorita, pero para terminar un poco con las gráficas de la izquierda, encontrar también otras razones de lo que ha sido ese comportamiento fuerte. Realmente hemos oído durante gran parte del año, y creo que pues a pesar de que ha sido cierto, vemos cómo esas barras de naranjas hacen o digamos que muestran las compras netas que han hecho los bancos centrales. Bastante se ha hablado que a raíz de lo que ha venido pasando en Estados Unidos con un mayor endeudamiento, un mayor tema, un mayor déficit fiscal, las tasas de interés todavía en unos niveles superiores, en algunos casos al 4%, pues generan, digamos, algunas preocupaciones hacia el futuro de lo que pueda pasar en materia fiscal con Estados Unidos, y esa desconfianza que se ha generado también en el dólar por el tema político, pues ha generado que muchos bancos centrales empiecen, digamos, a tener una menor exposición al dólar, y en ese sentido han venido comprando oro, y eso lo podemos ver reflejado pues en esas barras de la izquierda. Sin embargo, ha sido mucho más notorio lo que ha venido comprando los distintos ETFs que están expuestos al oro, que son esas otras barras, y que como lo ven han sido pues un movimiento mucho más fuerte frente a lo que han hecho sido las compras de los bancos centrales. Esas compras pues evidentemente se mantienen. Hay muchos de esos ETFs que finalmente también pues son ETFs apalancados, ETFs que tienden a reaccionar un poquito más frente a los movimientos de mercado. Entonces, digamos, ahí podemos categorizar muchos tipos de ETFs con exposiciones al oro, que obviamente pues no nos hacen pensar que en el corto plazo vayan a dejar también de comprar algo, y eso pues de mantenerse esa dinámica, seguramente veremos también pues en los próximos meses que todavía la demanda se mantenga. Eso lo podemos ver también reflejado, fíjense en la gráfica de la izquierda, como pues
todas las tenencias de oro que tienen hoy por hoy esos ETFs expuestos al oro, valga la redundancia, pues han venido alcanzando máximos desde el año 2022. A partir del año 2022 pues vimos una caída importante y ahorita pues ya hemos recuperado, diría un 60, un 70% de esas tenencias, donde obviamente pues si uno pensara, vamos, en volver a sus máximos del 2022, pues todavía podría existir algo de posibilidad de ver demanda adicional. Entonces, para resumir un poquito, pues, qué está pasando en todo este escenario. Entonces, finalmente, ya veíamos como tanto el oro como las acciones, pues, están casi que en máximos históricos. Eso ha venido también acompañado de algunos otros commodities, por ejemplo, y eso lo podemos ver en la gráfica de la derecha. Esa línea azul es la plata, donde ha tenido pues recientemente un comportamiento también muy similar. Ya veamos la plata la semana pasada alcanzando también sus máximos históricos y nuevamente ayer muy alineado esta semana con lo que hacía el oro, pues también veíamos caídas importantes. Y creo que ahí se ve reflejado en la gráfica esa caída importante que tuvieron estos dos activos durante estos 2 días. Y la línea amarilla, pues es el comportamiento del café, algo que hemos oído también bastante, obviamente muy relacionado con el tema local. Donde por momentos hacia el mes de junio o julio tuvimos unas caídas también importantes y nuevamente con lo que ha venido pasando en temas climáticos y otros factores han venido explicando también ese repunte de los precios del café, pero fíjense que también ha sido un movimiento bastante fuerte y bastante importante desde en prácticamente los últimos 2 años, donde ha tenido pues una valorización o digamos que más que se ha duplicado el precio. Y esos tres activos, digamos, han tenido un movimiento bastante importante. Si a eso le sumamos lo que ha pasado también en la parte de acciones que les mostraba en la gráfica anterior, pues uno ve que no hace mucho sentido, digamos, algunas cosas de lo que están pasando en los distintos activos. El oro puede estar enviando esa señal que les decía ahorita un poquito negativa, porque no es, digamos, común ver esos o todos esos activos y sobre todo unos activos de riesgo como las acciones cerca de los máximos históricos, mientras que también tenemos un oro que teóricamente es un activo más seguro y de refugio. em, pues también cerca de sus máximos históricos, independientemente de que se esté dando alguna demanda, como ya lo veíamos ahorita, puntual por algunos ETFs, bancos centrales, etcétera. Y pues también hay que meter el retail ahí, evidentemente. Entonces entraría uno a pensar, bueno, ¿y qué puede estar anticipando? Tiene que ver algo con los temas del mercado y que finalmente, pues estar muy cercanos a sus máximos puede ser, vamos, también una especie de cobertura que esté tomando el mercado ante riesgos y ante las posibilidades que puedan venir algunas caídas. Esto, digamos, basado en que ha sido una discusión frecuente y creemos que evidentemente hay que tener un poco de cuidado con las valoraciones que estamos viendo actualmente, sobre todo en el sector tecnológico en Estados Unidos, donde pues particularmente eh, se están descontando, digamos, unos escenarios de crecimiento muy positivos que obviamente no de pronto son tan atractivos para mirarlo desde las valoraciones actuales. Entonces, pues puede ser, digamos, alguna opción de cubrimiento frente a ese escenario. Sin embargo, hay otros indicadores de riesgo que no lo vienen mostrando así. Y ahí uno puede, por ejemplo, ver como algunos ETFs de volatilidad o el mismo VIX, pues se han venido manteniendo bastante contenidos, a pesar de que pues se han subido, diría, estas últimas 2 o 3 semanas, se han mantenido bastante bien frente a niveles pues mucho más críticos que hemos visto en momentos de mercado donde se han dado correcciones más fuertes. Ese es, por ejemplo, un factor. Digamos que otros activos de riesgo, por ejemplo, como el Bitcoin, que por momentos ha estado muy relacionado con, o sea, ha intentado relacionar mucho con lo que ha sido el comportamiento del oro, pues también ha tenido una caída significativa estas últimas semanas. No obstante, se mantiene todavía muy cercano a sus niveles de 108.000 dólares por Bitcoin, con un aumento de casi el 15% en lo corrido del año. Y por otra parte, pues uno también puede ver que si esto tuviera que ver un poco también con el tema de la inflación, porque también es normal y creo que pues también lo hemos oído bastante en estos últimos meses, que bastante se ha hablado del oro, que básicamente es un hedge, un cubrimiento contra la inflación. No obstante, cuando uno va a mirar las métricas de mercado, uno ve como las inflaciones implícitas a un año en Estados Unidos pues no muestran unas presiones significativas y se mantienen, vamos, muy cercanas al 2,6%.
y han estado realmente los últimos 4 o 5 meses fluctuando entre un 2,5 2,8%, lo cual pues no muestra realmente unas presiones importantes. Entonces pues quedaría la duda de pronto si esto pudiera ser también una especie de anticipo a esa expectativa de lo que ha venido pasando con el tema de los aranceles. Bien es sabido y lo hemos comentado en otros webinars sobre, pues obviamente, la posibilidad de que veamos hacia futuro, cierre este año, inicios de 2026, quizás algunas presiones inflacionarias adicionales por todas estas decisiones de imposición de aranceles que muy seguramente van a llevar en algún momento a que eso se vea trasladado a los precios y pues obviamente genera un impacto mayor para los consumidores. Y por último, pues un tema asociado también al dólar y a la política monetaria en Estados Unidos, que serían vientos a favor para muchos de los commodities y sobre todo para el oro. También hemos hablado bastante en el año sobre lo que ha sido el comportamiento del dólar, que quizás ha sido la principal sorpresa de los mercados durante este año, con un dólar a nivel global medido por el DXY con una depreciación cercana al 9%, que hace un par de meses alcanzó a ser un poco más, cercana al 10%, y obviamente lo que les mencionaba al inicio, con una política monetaria donde se espera que la Reserva Federal pues haga algunos otros recortes de tasas de interés. Históricamente esos dos escenarios han sido vientos positivos para los commodities, vientos positivos para mercados emergentes y también para, digamos, las acciones. Y en ese sentido, pues uno podría encontrar ahí otra de las razones por las que se ha visto esa fortaleza. Entonces, pareciera que en términos generales tenemos pues 4 o 5 razones por las que se ha dado este comportamiento. Adicionalmente, pues si uno va a mirar lo que viene pasando pues por lo menos en Estados Unidos, que es obviamente donde primero miran los mercados lo que viene pasando, pues uno puede ver que a pesar de los temores que ha tenido la Reserva Federal y que los han llevado a pensar en esos recortes de tasas de interés, pues no estamos viendo tampoco un escenario de crisis o un escenario de recesión. Quizás sí hemos visto un debilitamiento en el mercado laboral, pero la expectativa del crecimiento para este año en Estados Unidos, si bien se ha venido corrigiendo a la baja, pues está muy cercana también a ese 3%. Seguramente el tercer trimestre marque una cifra de crecimiento cercano a ese nivel, lo cual está lejos pues de verse como un escenario de desaceleración importante o quizás de una recesión. Y en ese sentido, pues vale la pena también destacar que pues por ese frente no pareciera ser tampoco las razones para ese movimiento tan fuerte que tuvimos y que hemos tenido, sobre todo pues diría los últimos 2 meses, donde hemos tenido pues una aceleración también importante en el movimiento. Entonces, lejos digamos de pensar que en el corto, perdón, que aquí esté finalizando un poco ese movimiento alcista del oro, como les decía, pues en el último mercado alcista fuerte que tuvimos entre el año 2000 y 2011, pues alcanzamos a ver una valorización superior al 600%. Un movimiento bastante agresivo, más o menos este movimiento que hasta el momento hemos llevado y como les decía, que ha sido prácticamente los últimos 2 años, pues hemos tenido un incremento de casi la mitad por ciento de la mitad de esa última valorización que vimos en ese periodo entre el 2000 y 2011. Entonces, pues pensándolo muy a largo plazo, uno creería que todavía hay razones que justifican pues que podamos mantener obviamente unos precios altos. Indudablemente que esos movimientos pues van a tener alguna corrección en algún momento, eso pudo estar muy asociado también a la volatilidad que tuvimos estos 2 días, pero que tiene que ver también mucho lo que pueda pasar hacia adelante en el frente geopolítico. Y sobre el final de la tarde se anunciaba que Estados Unidos estaba nuevamente pensando en tener nuevas sanciones hacia Rusia, y creo que eso fue parte de la explicación del por qué algo del rebote sobre el cierre de la tarde en los precios del oro, al igual que pues esa caída que vimos un poco en los índices de acciones en Estados Unidos. Entonces pues es normal para un activo que ha tenido una valorización importante. Obviamente si tuviéramos una corrección incluso por debajo de los $4.000 por onza hasta niveles de 3.800, creo que todavía sería normal y sería sana para el comportamiento reciente que han tenido los precios del oro, y que creemos pues que en términos generales por el momento y con las condiciones actuales y como les describí ahorita, pues las distintas razones pareciera se siguen manteniendo como un objetivo
de estabilidad para este mercado y para este activo. Ya pasando a otros temas, como les decía, pues finalmente no hemos tenido mayores datos en Estados Unidos, entonces creo que la agenda está un poquito más llena desde el frente local y en ese sentido, pues vieron cómo sobre el cierre y inicios de esta semana, el cierre de la semana anterior a inicios de esta semana, pues nuevamente tuvimos algo de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, con algunas acusaciones por parte de Estados Unidos hacia el presidente Petro y obviamente su respuesta. Esto pues creo que a pesar de que generó algo de estrés durante el lunes, pues durante el martes y la jornada de hoy ya tuvimos algo más de tranquilidad en la medida que ya se han venido dando algunos acercamientos y en la medida que eh, pues hoy se anunciaba por parte de un senador en Estados Unidos que muy seguramente los aranceles a Colombia no se iban a imponer cuando pues al cierre de la semana anterior, inicios de esta, pues digamos que entre comillas era un hecho, lo que se anunciaba que vendrían imposiciones de aranceles. Yo creo que aquí vale la pena destacar algo que creo que comentamos también en algunas semanas atrás y es básicamente creo que Estados Unidos ha venido tomando también un tono un poquito más diplomático recientemente y no decisiones tan apresuradas y aceleradas en la medida que eso ha sido contraproducente frente a lo que hemos visto en términos de reacción de los mercados en la región y sobre todo pues en temas de aprobación presidencial. Así fue el caso, por ejemplo, en Brasil, donde una vez se dio pues toda esa discusión entre los dos presidentes y se anunciaron nuevos aranceles para Brasil. Las encuestas mostraron que en las siguientes 2, 3, 4 semanas el presidente Lula tuvo un repunte en la favorabilidad y creo que eso pues en parte es un poco la tesis que ha venido buscando el gobierno a nivel local y creo que Estados Unidos también lo ha venido entendiendo un poco, por eso no vimos pues tampoco una reacción inmediata, una imposición de aranceles inmediata. Cuando se dio el proceso también de la desertificación, pues se dieron ciertas gabelas en ese sentido y no fueron, y no fue, digamos, la reacción inicialmente esperada a pesar de haber tenido la desertificación. Entonces, pues creo que en ese sentido también Estados Unidos ha entendido un poco ese panorama y eso pues de cierta forma también nos ha favorecido un poquito desde el contexto local y desde el contexto de los activos locales. ¿Por qué importante? Pues que no se tomen decisiones adicionales, porque obviamente, y aquí volvemos a retomar un poco el tema de lo que ha sido esa parte de exportaciones por parte de Colombia, pues en términos generales y hacia Estados Unidos, y evidentemente pues sería un error, eh, digamos, que prestarnos desde el punto de vista de esos conflictos para que pues tengamos alguna imposición de aranceles y obviamente generarle algún efecto al sector exportador. Vemos que las exportaciones pues los últimos años no han tenido un crecimiento significativo. Mm, Recientemente, además, hemos visto pues una aceleración de las importaciones, lo cual pues ha ido un poco en contra de esa balanza. Pero en términos generales, pues este año o en lo corrido del 2025 con cifras hasta agosto, que fue el dato reciente, pues hemos tenido una recuperación, un crecimiento inferior al 1% en las exportaciones, donde básicamente podemos destacar lo que ha venido pasando en el sector agropecuario, que pues ha ganado relevancia pasando casi desde un 24% a un 31% del total exportado este año y un crecimiento también del 37%, donde algunos productos como el café, las flores y las frutas pues han tenido una relevancia y un crecimiento importante. Y estos pues obviamente son productos y sectores que tienen obviamente exportaciones a Estados Unidos y que se verían afectados en algún momento. Por otra parte, pues el tema de combustibles, evidentemente bastante impactado, no solo por precios, sino por volúmenes a raíz pues, de todo lo que ha venido pasando con el sector a nivel local, donde pues las ventas han venido cayendo cerca de un 20%, a pesar de que pues sigue manteniendo la participación casi que mayoritaria dentro de los distintos sectores, muy cerca pues de lo que ya veíamos en el sector agropecuario, esto con una participación casi cercana al 39%. La manufactura se ha mantenido muy estable, un crecimiento apenas del 3%. Ciertos segmentos
con un tono un poquito más positivo, como los productos químicos, los alimentos procesados y mucha debilidad en textiles. Pero pues a grandes rasgos de un comportamiento muy estable, y otros sectores pues también han venido teniendo algo más de participación, donde se destaca pues lo que ya hablábamos ahorita, el oro no monetario como un producto también importante o relevante dentro de esa canasta exportadora. Si lo miramos ya más enfocado a la parte de Estados Unidos, pues Estados Unidos sigue participando con cerca del 30% pues de las exportaciones, donde lo que más exporta pues hoy por hoy a Estados Unidos, o los principales productos, pues está obviamente la parte de combustibles, también casi un 14%, 15% el café, frutas, flores también con casi un 14%, y dentro de otros productos, pues una categoría importante que suma cerca de un 32%, pero como lo decíamos ahorita, esos principales productos del segmento agropecuario, pues podrían sufrir obviamente algún impacto en la medida que se tomen algunas decisiones. Em, Obviamente, y como lo veíamos ahorita en la gráfica, pues creo que el café también ha tomado un poco de relevancia en la medida que pues esos precios han venido repuntando de forma importante los últimos años, lo cual ha ayudado pues también en esas métricas totales. Entonces, evidentemente es un tema que pues volvió a hacer algo de ruido. Creo que el inicio de la semana algo de volatilidad generó, algo de desvalorización en los activos locales, pero muy similar a lo que hemos visto pues estos últimos 3 años. Creo que el mercado ya viene pasando cada vez un poco más sobre estos encuentros y estos conflictos diplomáticos, y creo que cada vez digamos que genera menores choques para los activos locales, y lo que tendemos a ver es normalmente alguna recuperación relativamente rápida en los mercados de esa situación. Obviamente es un contexto pues negativo, que hay que seguirle haciendo seguimiento para no ver pues mayores afectaciones, porque pues esto no necesariamente pues ya tuvo un final, em, o tuvo final toda esta situación. Otro tema importante a nivel local, que también durante jueves y viernes y lunes pues hizo bastante ruido en el mercado, fue la posibilidad de que el lunes se presentara, del lunes de esta semana se presentara un nuevo decreto por parte de la Unidad de Regulación Financiera, donde se establecerían algunos límites a las inversiones de los fondos de pensiones. A corte del mes de septiembre, los fondos de pensiones tienen un total en ahorro pensional cercano a los 527 billones de pesos, donde pues prácticamente la mitad de eso está invertido en el mercado extranjero o en activos extranjeros, y pues esta propuesta limitaría sus montos máximos que tienen de inversión los fondos de pensiones en precisamente esos activos en el exterior. Entonces, pues podemos categorizar, vamos, que esos ahorros pensionales dentro de tres tipos de portafolios. Vamos, que en términos generales tenemos digamos que por perfil de riesgo, el conservador, el moderado y el mayor riesgo, donde los límites pues se ubican en el 40, en el 60% y el 70% respectivamente de los activos totales. Lo que sí podemos ver es que tanto en el portafolio moderado como de mayor riesgo pues tenemos, digamos que entre comillas, una mayor cercanía a esos límites que establece pues el decreto. Y lo que se ha venido comentando, dado que pues obviamente no hay certeza en ese sentido, es que se podrían llegar a revisar esos límites. Nosotros no creemos que el decreto vaya a ir enfocado a que se prohíba la inversión en los activos extranjeros. Ya han sido bastantes los pronunciamientos de distintos gremios, y pues creo que es evidente para cualquiera de ustedes y también para la lógica nuestra que pensar en esos 527 billones de pesos invertidos solo en el mercado local, pues primero va contra todo pronóstico y contra toda lógica, perdón, de tener una diversificación de portafolios, diversificación de monedas, diversificación de sectores, diversificación de activos. Y por otra parte, pues un mercado que a nivel local difícilmente podría absorber todo este volumen em, de ahorro pensional. Entonces, pues en ese sentido, creeríamos que de darse pues alguna modificación, eso iría encaminado a que se reduzcan un poquito esos límites. Si uno lo mira desde, por ejemplo, el portafolio conservador, pues finalmente ahí hay un margen todavía amplio
de inversión hasta ese límite, entonces pues seguramente ahí no habrían afectaciones. Quizás en los otros dos portafolios podría haber alguna reducción o algunas ventas forzadas de esos activos a nivel internacional para traer esos recursos. Ahí igual van a salir muchas preguntas, deberá haber mucha mayor claridad en este sentido, sobre todo pues en volúmenes, en tiempos, en obligatoriedades, en muchos, digamos, factores que pueden incidir en simplemente en tomar esa decisión. Entonces, pues es un tema que finalmente el lunes no se presentó como se había anticipado. Al parecer, pues la reunión se tuvo que levantar por algunos efectos de fuerza mayor y no se convocó para otra fecha exacta. Ni se comentó nada tampoco al respecto de lo que pudiera ser la decisión. Aparentemente, pues esto va a tener una mesa también con la superfinanciera, con algunos otros gremios donde se va a evaluar obviamente la conveniencia de esta decisión. Esperemos que sí sea simplemente, por ejemplo, reducir esos límites y haciendo un ejercicio de, por ejemplo, reducir el límite del portafolio moderado a niveles del 50%, cuando hoy tiene unas inversiones cercanas al 53%, pues en términos generales esas ventas si se ajustaran a ese 50% equivaldría a algo cercano a 2.000 millones de dólares. Eso evidentemente tendría algún impacto en el desempeño de la moneda. Lo vimos al cierre la semana anterior, donde particularmente el viernes esto se unió con otra noticia que fue una declaración que dio un codirector del Banco de la República donde dijo que no descartaba que en próximas reuniones pues pusieran sobre la mesa discutir un aumento de las tasas de interés. Entonces eso pues en algún momento también presionó bastante el dólar y particularmente el viernes donde lo alcanzamos a ver negociando por debajo de los 3.800, alcanzando un mínimo de 3.765. Este factor, más obviamente la debilidad del dólar global y algunas monetizaciones que ha venido realizando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, producto de toda esa estrategia de endeudamiento, pues llevaron o han llevado a que el dólar pues se mantenga relativamente bajo y a que hayamos visto pues esos niveles mínimos durante la sesión del viernes. Entonces pues otro factor digamos que estaremos atentos a ver qué pasa en los próximos días. Obviamente eso generaría en algún momento pues también alguna reacción favorable de los activos locales en la medida pues que esos flujos serían significativos. Obviamente depende de la ventana de tiempo que haya para traerlos. em, pero pues según esas condiciones podríamos ver alguna reacción positiva. Hoy, por ejemplo, ANIF sacaba, digamos, un comunicado donde básicamente haciendo un ejercicio de mirar entre el año 2016 y el año 2024 qué hubiera pasado si esos activos se hubieran mantenido solo en activos locales, todas esas inversiones, perdón, se hubieran mantenido en activos locales y asumiendo, digamos, esa limitante o esa restricción evidentemente hubiéramos visto un descenso bastante importante en el ahorro total o en el ahorro pensional total. Es decir, a corte de 2024, esos portafolios diversificados con inversiones en el extranjero hubieran alcanzado casi 465 billones de pesos. Si se hubiera dado esa limitante desde el año 2016, ese valor hubiera ascendido apenas a 319 billones de pesos. Entonces, pues ahí se nota la diferencia dentro de lo que ha sido, pues, o dentro de lo que es esa estrategia de diversificación y obviamente aprovechar, pues, ese muy buen comportamiento que han tenido los mercados y los activos internacionales. Ya pasando un tema un poquito más local, también tuvimos las cifras del índice de seguimiento a la economía. Digamos que acá como de pronto algunos ya saben, pero pues vale la pena mencionarlo. Esto es, vamos que un proxy de lo que puede ser finalmente los datos de crecimiento o del Producto Interno Bruto de Colombia. Entonces, mes a mes tenemos este dato donde tenemos un poquito de color y de idea de lo que ha venido pasando con la actividad económica y con los distintos sectores a nivel local. En ese sentido, pues el dato se ubicó en un 2%. Esto mostró una desaceleración importante frente al dato del mes anterior, que había sido un 4,4%. Es decir, habíamos tenido también un crecimiento particular bastante fuerte durante el mes de julio, donde pues estamos viendo algún retroceso. em, Hacia niveles del 2%, pero que en términos generales pues sigue siendo, entre comillas, un crecimiento sano. Ajustado por el efecto estacional, pues hubiera sido un crecimiento del 1,8%, 1,84%.
Adicionalmente, pues sigue siendo evidente que el buen crecimiento sigue estando soportado por la parte de servicios, mientras que el sector primario y secundario continúa con algunas actividades bastante débiles, las cuales pues ya les comento un poquito más adelante. Entonces, particularmente en la parte primaria, vemos que la parte de minería sigue mostrando un desempeño negativo. Estas actividades pues tuvieron una variación en el mes negativa del menos 2,6%. En términos anuales también cae el 2%. En el año corrido pues no muestra un crecimiento. Las actividades secundarias muy afectadas por la parte de construcción, que sigue estando bastante rezagada y sin unas señales muy fuertes de recuperación, pues también mostró un crecimiento negativo en la parte mensual pues en la variación anual. En el año corrido muestra un crecimiento muy plano del 0,3%. Y finalmente las actividades terciarias, que son las que pues vienen jalonando ese crecimiento y tuvieron una variación del 3,3% en términos anuales. En la mensual obviamente vimos una desaceleración acorde a lo que pues fue el dato agregado, entonces una variación mensual del menos 1%, y en el año corrido pues crecen cerca del 3,7%, donde se pueden destacar actividades como el comercio, el transporte, el alojamiento y los restaurantes. Sobre todo pues comercio mostrando un muy buen desempeño, seguido también de administración pública y defensa, donde pues ya evidentemente sabemos que pues ha habido un gasto público importante que ha venido pues mostrando esas variaciones que en el año crecen más del 4%. Ahí también se recoge algunas actividades de entretenimiento y recreación, acorde también a lo que hemos visto a nivel local en términos de una mayor demanda y un mayor consumo interno. Y por otra parte, pues las actividades financieras y de seguros también tienen un crecimiento en lo corrido del año superior al 3%, que son pues esas actividades que podríamos destacar. Entonces, pues en términos generales, seguimos viendo algo de crecimiento, entre comillas, sostenido. No cambia mucho la foto, digamos, a nivel sectorial de lo que ha venido pasando, creo que en gran parte del año, y en ese sentido todavía hay algunos sectores importantes que siguen mostrando pues un rezago frente a lo que ha sido el desempeño de los demás. Aquí pues podemos ver un poco más el comparativo por sector y los últimos meses de cómo se ha venido dando ese crecimiento y en algunos otros pues esa recuperación. Por otra parte, pues entramos también ya próximamente a conocer los resultados del tercer trimestre para los distintos emisores a nivel local. Sin embargo, pues también tuvimos la publicación de las cifras del sector financiero al mes de agosto. Quedaría pendiente entonces pues el mes de septiembre para completar ese tercer trimestre, pero pues primero tendremos muy seguramente la publicación de resultados de los distintos emisores, donde básicamente seguimos viendo un comportamiento positivo en materia de lo que ha sido el comportamiento del sector y de algunos o de la mayoría de emisores en las distintas métricas. Entonces pues las utilidades han venido creciendo o continúan creciendo, con unas utilidades acumuladas de casi 8,3 billones de pesos para el sector bancario principalmente, lo cual muestra pues un crecimiento cercano al 14% en términos mensuales y más del 50% en términos anuales. Vamos que se sigue destacando obviamente lo que ha venido pasando en términos de Bancolombia. Si bien pues las tasas de crecimiento han sido ya un poquito más moderadas, cercanas al 13%, siguen siendo un muy buen crecimiento, y particularmente destacar lo que ha venido pasando los últimos meses con la vivienda, donde también hemos visto un repunte muy significativo de las utilidades, donde pues ya estas ascienden a niveles cercanos a 1 billón de pesos, muy superior pues a lo que veníamos viendo en términos de resultados en los 2 últimos años para este banco, donde pues aquí también se vienen dando algunos cambios que ya les contaremos más adelante. Y finalmente, pues Banco Bogotá también presentó alguna mejora en términos mensuales, un crecimiento casi del 14%. En términos de rentabilidad, pues la mayoría del sector y la mayoría de bancos también vienen mostrando alguna mejora en indicadores de rentabilidad, que es importante destacar que todo lo que ha venido pasando con ese cambio en Bancolombia, una vez se dio la conformación del grupo Sivest, pues eso también ha llevado, vamos que algunos cambios a nivel contable, a nivel de estructura que han favorecido los niveles de rentabilidad del banco, que si los ajustáramos un poco llevarían a que pues, la rentabilidad promedio del sector se ubique en niveles del 11%, perdón,
un poco menor si no hiciéramos, digamos, ese ajuste en la rentabilidad de Bancolombia, pero que en términos generales pues ya muestra unas cifras positivas de doble dígito, que ya pues hace algunos meses hemos entrado un poco más en esos niveles del doble dígito, lo cual es positivo, y en términos de la rentabilidad del activo pues también vimos alguna mejora un poco leve para todo el sector. Digamos que muy en línea con lo que les comentaba ahorita en el caso de la vivienda, pues ya seguramente este tercer trimestre ya empezaremos a evidenciar un ROE que también se empiece a ubicar mucho más cercano al doble dígito. Esto pues es un reflejo de la recuperación que se ha venido dando y sobre todo un reflejo de que quizás algo de las estimaciones que se tenían hacia inicio del año que apuntaban a unos ROEs más cercanos hacia el 8%, pues se han venido, digamos que cumpliendo en la medida pues que el buen desempeño del año 2025 o durante el año 2025 ha continuado. Esto ha venido acompañado también por mejoras en los indicadores de cartera e importante pues también que las distintas carteras pues han venido mostrando un crecimiento por lo menos nominal. La mayoría de ellas, a excepción de la cartera de consumo, que si bien en términos reales pues todavía presenta un crecimiento negativo, ese crecimiento nominal por encima del 3%, pues también viene reflejando una recuperación importante desde hace prácticamente un año, donde pues digamos que ese descenso que se empezó a ver desde el año 2022 pues finalizó, y esa tendencia ha mostrado un poquito de recuperación. Esto ha sido pues digamos acompañado también de un escenario de menores tasas de interés, de menor inflación, de mayor confianza por parte de los consumidores, que se ha visto muy reflejado también desde la demanda de los distintos bienes de consumo, que ha sido pues también uno de los grandes jalonadores en el crecimiento económico durante este año y que esperamos pues se mantenga un poco hacia el próximo año. Muy relacionado con el tema de la vivienda, queríamos comentarles también alguna noticia que hubo en ese sentido. Si ustedes recuerdan, a inicios de este año, pues la vivienda anunció esa integración con las operaciones del Scotiabank, básicamente adquiriendo esas operaciones tanto en Colombia como en Centroamérica, Costa Rica, Honduras y Panamá. Y pues para eso obviamente pues venían, digamos, algunos procesos que seguramente iban a tomar un poco más de tiempo. Esto pues principalmente con un objetivo de permitir la vivienda seguir creciendo pues en los distintos mercados donde tiene presencia, y pues obviamente aprovechando también la posibilidad, digamos, de poder generar algo de eficiencias y tener también algo más de diversificación geográfica, donde pues prácticamente ya el 30% estaría representado por Centroamérica, y acceder pues también a esa base de clientes retail que tenía Scotiabank principalmente en Colombia. Esto pues digamos que algunos de los beneficios que les habíamos mostrado en su momento, obviamente esto genera también algún cambio dentro de las cifras del banco en materia, digamos, de la composición de cartera, de sus pasivos, del crecimiento en el patrimonio, pero finalmente pues un banco que quedaría con una relevancia importante, una participación de mercado importante en algunos países, como pues por obviamente en el caso colombiano con cerca de una participación de mercado cercana al 20%. ¿Y que tuvimos de anuncio la semana pasada? Pues básicamente la creación de la nueva holding de Da Vivienda Group, em, donde básicamente aquí se está creando un vehículo que va a tener domicilio en Panamá, para pues digamos que recoger todas esas operaciones que tiene el Banco de Vivienda. Es decir, el Banco de Vivienda hoy pues tiene principalmente o incluso digamos durante este proceso pues ya se había dado también el año pasado la creación de la holding de la vivienda internacional, donde ahí pues estaban agrupadas esas operaciones de Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, y por otra parte el banco a nivel local, y pues otros negocios como pues es la corporación financiera, la fiduciaria, etcétera. Da Vivienda Group pues ahora va a recoger, digamos que todas esas operaciones, una vez se crea esa sociedad panameña, y a partir de ahí pues digamos que va a ser dueña de todos los demás negocios que hoy por hoy estaban en cabeza del banco. Este proceso es muy similar a lo que vimos en su momento con Bancolombia y la creación de la holding Sivest.
Obviamente existen pues algunas diferencias un poquito en el proceso, pero creo que en términos generales es básicamente lo mismo que estuvo haciendo por parte de Bancolombia. Entonces, pues sujeto, digamos, a todos los procesos de autorización en los países faltantes, pues básicamente lo que se va a hacer es registrar esas acciones de Davivienda Group en el Registro Nacional de Valores y Emisores aquí en Colombia, listar esas acciones tanto ordinarias y preferenciales en la BBC y pues ofrecer, digamos, esas acciones al público con un pago que será mediante la recepción o el intercambio, digamos, de las acciones actuales del Banco de Vivienda en una relación uno a uno. Y como les decía, pues esto lleva a que Davivienda Group ahora se convierta en la holding que recoge todos esos negocios. Entonces aquí está un poco cómo cambia esa estructura y ese panorama que les decía ahorita. El Banco de Vivienda tiene tres líneas de negocio entre fiduciaria, bolsa y corporación financiera y una holding internacional que recogía pues las operaciones en Centroamérica. Todo eso en cabeza del Banco de Vivienda con unos accionistas ordinarios y preferenciales. La estructura ahora cambia un poco, donde van a seguir existiendo esos accionistas ordinarios o preferenciales, que ahora se llamarán accionistas comunes o preferidos, un poco por la nomenclatura que se maneja en el domicilio donde se va a registrar la sociedad, que es Panamá, y a partir de esa creación de ese grupo, pues simplemente bajo esa figura va a estar, digamos, pues todas las operaciones que ya les describía anteriormente. Entonces eso es un poco como el cambio que se va a dar. Y ya por otra parte, pues hace un par de semanas seguramente ya vieron algo de la información en medios y con la información que hemos estado compartiendo nosotros. Estuvimos en la Bolsa de Valores básicamente listando como patrocinadores la acción de Microsoft en el mercado global colombiano. Entonces, pues desde el 9 de julio ya tenemos la posibilidad de negociar acciones de Microsoft en pesos colombianos en el mercado global colombiano con todas las facilidades y los beneficios tributarios que esto genera. Entonces, pues entra este activo, vamos a completar pues toda la oferta de activos que tenemos hoy en el mercado global colombiano. Creo que para no extenderme mucho, pues voy a tratar de resumir de la mejor manera un poco lo que es la compañía. Queríamos comentarles a ustedes, obviamente, creo que en términos generales, pues todos habremos oído qué es sobre Microsoft y más o menos tener un poco en la cabeza la idea de qué es esta empresa, pero pues vale la pena de pronto aclarar algunos temas adicionales en cuanto a sus líneas de negocio, en qué se encuentra hoy la compañía y pues también algo de la historia. Importante pues mencionar que es una compañía que ya lleva cerca de 50 años donde inició pues como un fabricante de software para computadores desde el año más o menos en 1985 ya se viene negociando o se empezó a digamos que a hacer todo el proceso de colocación de acciones que finalmente salió en el año 1986 en Estados Unidos. Esto pues en la medida que los accionistas privados ya venían creciendo y la regulación les exigía estar listados en bolsa, no fue digamos que una decisión netamente de los dueños en su momento de buscar capital y pues a partir de ese momento se listó la acción a un precio de $21 y pues ya hemos tenido en el transcurso de los últimos años un crecimiento obviamente significativo en algunos momentos o en algunos años o en algunas tendencias de mercado un poquito más marcadas que en otros años, como fue cercano pues a todo este boom de el Internet cercano a los años 2000 y diría que los últimos 4 o 5 años también en la medida que el sector tecnológico ha venido tomando algo de relevancia y pues todas estas nuevas tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial pues han venido estando lideradas por este tipo de compañías. Entonces pues hoy es una empresa netamente digamos de tecnología con presencia global y que básicamente desarrolla, produce software, hardware y otros servicios también en la nube y también fabrica, digamos, algunos dispositivos. Esto, pues obviamente recoge todo lo que vemos en el tema tecnológico. Básicamente hoy el objetivo de la compañía es poder, digamos, que potencializar
esas herramientas de comunicación para los clientes, tanto personas como gobiernos, como empresas, y que pues obviamente a partir, digamos, de todos esos desarrollos pues puedan ser, digamos que clientes más eficientes y apoyar obviamente en la operación del día a día. Entonces, digamos que hoy por hoy se tienen pues se agrupa digamos que en tres líneas de negocio, principalmente productividad y procesos de negocios. Esto digamos que aporta algo más del 40% de los ingresos de la compañía. Aquí pues es todo lo que tiene que ver con la comunicación. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros pues estamos haciendo este webinar por Teams, que es parte, digamos, de ese paquete que ofrece Microsoft con el Microsoft 365, que anteriormente lo conocíamos como Microsoft Office. Entonces, pues ahí hay varios productos por suscripción que generan pues obviamente esa productividad y esa línea de procesos de negocio que facilitan pues esa comunicación e información. La otra parte es la parte de la nube inteligente, donde aquí también pues ha tenido recientemente un crecimiento interesante con cerca de 40% de los ingresos, donde básicamente aquí se recoge todo lo que tiene que ver con servicios, servidores, almacenamiento en la nube, y sobre todo pues se ha integrado mucho tema de inteligencia artificial, donde pueden ver esa línea de negocio o ese producto que se llama Microsoft Azure, que es una plataforma en la nube donde las empresas pues primero pueden guardar la información y adicionalmente pueden administrar pues también todo el tema, digamos, de datos, de soluciones de inteligencia artificial, procesar datos, y sobre todo ahí está la infraestructura para desarrollar pues nuevas herramientas. Y finalmente la parte de informática personal y computación, que contiene casi el 20% de los ingresos, y que ahí conocemos pues también muchos temas de servicios de experiencia del cliente y sobre todo licencias. Entonces pues ahí tenemos temas asociados a licencias con Windows, fabricación de videojuegos y temas también de publicidad, de ingresos que se generan por publicidad en temas de búsquedas, de buscadores que pues básicamente tenemos en Internet. Entonces pues esas son como las tres líneas de negocio importantes. Si lo desagregamos un poquito más, aquí podemos ver cómo participa cada esa línea de negocio. Entonces, pues los servidores y productos en la nube con casi un 35%, muy cerca esos productos comerciales de Microsoft 365. Adicionalmente, el tema de videojuegos con un 9%, LinkedIn, creo que la estrategia de Microsoft también ha sido durante los distintos años ir haciendo pues distintas adquisiciones que le permitan ir mejorando pues su oferta de productos, y sobre todo donde han visto pues buenas oportunidades. Aquí es importante aclarar que gran parte de ese crecimiento lo ha logrado hacer la compañía con netamente el flujo de caja que generan sus operaciones, y pues esa buena capacidad digamos, de generar caja, de generar utilidades, le ha permitido tener ese crecimiento significativo sin necesariamente tocar pues los niveles de endeudamiento, que ya veremos más adelante pues son unos niveles bastante sanos para la compañía. Adicionalmente, pues creo que vale la pena mencionar que dentro de ese crecimiento, pues digamos, de las distintas líneas de negocio, también hay una línea muy importante que es la de Microsoft Research, que pues se fundó prácticamente en 1991, y aquí básicamente es donde se da todo ese tema de investigación y desarrollo para la compañía. Obviamente para ir creciendo y estar a la vanguardia pues de temas de tecnología y distintas líneas de negocio. Históricamente pues se han destinado cerca del 10 al 13% de los ingresos de la compañía a estos temas de investigación, lo cual pues obviamente genera pues que hacia futuro uno pueda confiar en que la compañía pues va a seguir teniendo pues algunos desarrollos importantes que puedan seguir siendo significativos para sus resultados. En términos de la utilidad operacional, fíjense que es una compañía con unos márgenes muy interesantes, márgenes superiores al 40%, márgenes EBITDA también que se acercan a un 60%, el margen bruto es cercano al 70%. Entonces pues a grandes rasgos digamos que es una compañía con unos niveles de rentabilidad muy interesantes desde el punto de vista de los márgenes netos también se ubican cercanos a un 35%, y si miramos pues prácticamente en los últimos 5 o 6 años el crecimiento anual, la tasa de crecimiento anual compuesto para esta utilidad pues ha sido superior al 18%.
Creo que en términos generales, pues lo que vemos es que las distintas cifras de la compañía muestran unos crecimientos muy interesantes, tanto en ingresos, por ejemplo, pues las utilidades por acción, como les decía ahorita, también crecen a doble dígito y los últimos 5 años han crecido entre el 13 y el 14%. Para los próximos 2 años se espera un crecimiento también en ingresos y utilidades cercano al 15%. Entonces, pues todo esto acompañado de unos buenos márgenes de rentabilidad deja una compañía muy interesante. em, que adicional pues está, digamos, soportada o, como les decía ahorita, en esos niveles de CAPEX que también crecen a una tasa importante. Fíjense ese importante crecimiento que hemos visto desde el año 2020, donde las tasas pues han sido significativas, pero no necesariamente ha venido acompañado pues de un mayor endeudamiento, donde hoy por hoy pues ese endeudamiento está muy cercano a 3 veces EBITDA, lo cual es bastante normal y bastante sano para un tipo de compañía de estas. Prácticamente la mitad de ese CAPEX que se está teniendo, o particularmente durante este año 2025, se está dividiendo pues en un 50% en activos que respalden esa generación de caja en los próximos años, y 50% pues completamente enfocado a temas de la nube e inteligencia artificial, que es lo que viene pues liderando hoy por hoy el sector tecnológico. Y finalmente pues algunos acuerdos que se han dado recientes, y creo que hasta ha sido la constante de las distintas compañías, o de esas siete magníficas que pues parte, digamos, del interés de también tener esta acción en el mercado global era completar esa oferta de esas siete magníficas que tanto hemos oído en los últimos años, que pues se ha tenido la posibilidad de acceder a ella en mercados internacionales, no tanto aquí a nivel local, pero bueno, ya esas siete compañías también están listadas aquí en el mercado global. Y recientemente hemos tenido muchos anuncios de negocios y asociaciones entre estas compañías. Em, Adicionalmente, pues con otras que de pronto no están listadas, pero recientemente pues se anunció un acuerdo comercial con Nebius, que es una empresa que proporciona infraestructura de inteligencia artificial y unidades de procesamiento gráfico, que son esos conocidos GPUs, muy similar también a lo que hace Nvidia, que incluso es un inversionista de esta compañía. Aquí pues el objetivo, digamos, de este acuerdo es poder proporcionar una mayor potencia de computación en la nube, pues para seguir trabajando todos esos temas de inteligencia artificial. Entonces, pues Microsoft va a poder adquirir esa capacidad informática según este acuerdo. Y creo que esa es la constante, lo que estamos viendo estos últimos meses y lo que seguramente veamos hacia futuro, donde seguramente para quienes hayan leído un poco más o conozcan el tema, pues es bastante evidente que hoy por hoy el mundo se está moviendo en la creación de centros de datos y en la creación de mayor capacidad computacional y en la nube, que pues obviamente es lo que debiera acompañar el crecimiento de lo que se espera para el sector de la inteligencia artificial. Y también pues tuvimos el anuncio de que Microsoft estaba construyendo ese mayor centro de datos, o el más potente en el mundo, donde pues se conectarían con la nube global, con casi 400 centros de datos que tienen en 70 regiones diferentes a nivel global, y pues obviamente hacerla un poquito más eficiente y permitir un mayor acceso pues a todo este mundo de la inteligencia artificial. Entonces pues creo que hacia allá va la compañía en términos de dividendos. Pues es un dividendo que también crece constantemente. En los últimos 15 años también un crecimiento, una tasa de crecimiento compuesta de más o menos el 13%. Obviamente, pues con los precios en los que se encuentran las acciones en Estados Unidos, pues encontramos una gran diferencia, perdón, frente a lo que pues normalmente vemos en los mercados local y en otros mercados de la región, donde pues encontramos retornos por dividendos muy atractivos, incluso en años anteriores cercanos al 10%. Obviamente estas son compañías pues que no tienen esos retornos tan altos, pero que sí podemos ver como en el largo plazo, pues parte, digamos, de su estrategia viene acompañada de una mayor repartición de dividendos y también recompras de acciones, que pues es una forma también de poder retribuir a los accionistas. Entonces, pues particularmente este año pues tuvimos una distribución de $3,3 de dividendos por acción. Eso es una cifra de 0,83 trimestralmente, comparado pues con un precio de la acción que hoy por hoy está por los lados de los $515.
bueno, y cerrando realmente en los 520 dólares. Bueno, aquí termino y no sé si de pronto tengan alguna pregunta. Entonces les doy ahí algún minutico para, por favor, me puedan poner esa pregunta en el chat y miramos si podemos resolver alguna duda. Bueno, aquí me preguntan por un tema de remesas. La caída de las remesas puede ser una causa de las drogas que llegan a Estados Unidos. Realmente no hemos tenido, digamos que una caída de las remesas. De pronto ahí no sé si tuviste algún error en la digitación. Realmente lo que hemos tenido en las remesas pues ha sido un crecimiento importante. Incluso pues al último dato ha sido el mayor dato histórico. Y creo que ya en lo ocurrido este año hemos tenido remesas por algo más de 11.000 millones de dólares. Entonces, pues ha sido un volumen importante que en parte pues ha ayudado, digamos, a financiar un poquito no solo ese déficit en materia, digamos, de dólares para la economía, ha presionado un poquito también esa tasa de cambio y por otra parte, pues es parte de la explicación de por qué ese repunte también en la demanda interna y en el consumo a nivel local, que viene explicando pues también un repunte en las cifras de crecimiento. Entonces, digamos que yo alejaría un poquito esa cifra de las remesas frente a lo que pueda tener que ver con el tema pues de lo que preguntas aquí, de las drogas que llegan a Estados Unidos. Yo creo que son dos mundos de pronto un poquito diferentes, pero que evidentemente los dos pueden estar generando o generan, digamos, algún ingreso de divisas también al país y que obviamente han ayudado pues un poco en esa contención de la tasa de cambio. Y pues lo que pregunta sobre ese plan de destruir lanchas y submarinos hace que el negocio caiga, bueno, pues creo que no creo que lo haga caer del todo. Son bastante eficientes, digamos, en ir mutando sus estrategias y creo que pues finalmente es difícil erradicar del todo el negocio, pero bueno, quizás pues eso ayude a combatir un poquito más y a tener una postura un poco más fuerte frente a este tema que quizás los últimos años no lo hemos visto tanto en el frente local, digamos desde el frente político y a raíz de eso pues un poco también lo que se ha venido comentando por parte de Estados Unidos hacia Colombia, hacia el presidente y pues también lo que fue el resultado, digamos, de esa desertificación. ¿Cómo se puede adquirir? Supongo te refieres a Microsoft. Microsoft negocia en el mercado global colombiano. El mercado global colombiano es un mercado, digamos, complementario a lo que estamos acostumbrados con los emisores locales, Ecopetrol, Bancolombia, Vivienda, ISA, etcétera, pero se negocia pues básicamente en la misma rueda. Entonces, pues a través nuestro, bien sea con tu comercial, o en próximamente también como se hacía el anuncio el día que lo mostrábamos o el día que listábamos esta empresa en la bolsa, pues próximamente ya también tendremos nuevamente nuestra plataforma day trading y a través pues de esos dos mecanismos uno podría buscar el acceso a este tipo de compañías que están en el mercado global y en este caso para Microsoft. ¿En dónde es el soporte de Ecopetrol? A ver, yo creo que de corto plazo estábamos viendo para esta semana este 6.80, 6.40 y creo que alcanzó a marcar un mínimo de 6.75. Vamos que ahí hay un nivel de soporte importante. Hoy rebotó un poquito, acompañado también por lo que eh, viene siendo algo de la recuperación en los precios del petróleo. Creo que han tenido bastante debilidad y creo que ahí en las gráficas que les mostraba de los distintos commodities, pues esa línea inferior eran los precios del petróleo, a diferencia, por ejemplo, de lo que les decía en términos del oro, del café, de la plata, pues el petróleo en lo corrido del año ha tenido una desvalorización cercana al 20% el WTI, al 15% el Brent, estamos en unos niveles ahí cercanos a los $60 que desde el punto de vista técnico pues son relevantes. Por aquí ya empezamos a estar un poquito por debajo de las estimaciones de precio que, por ejemplo, tenía el ministerio para, pues obviamente, proyectar esos ingresos en materia de precio de petróleo, tasa de cambio. Y creo que pues lo que ha venido pasando en términos generales a nivel global pues viene manteniendo
poco esa presión sobre los precios del petróleo. Entonces, pues en la medida que eso se mantenga, pues muy seguramente vamos a tener una acción de Ecopetrol todavía un poquito presionada. Si vamos netamente a la pregunta de dónde está el soporte, pues es esa zona de los 640, 680 em, que me preguntas. Y alguien más me pregunta por ese mínimo que veo en Ecopetrol. Bueno, realmente no sé hasta qué punto el mínimo, pero yo sí creo y creo que ha sido un poco la postura de lo que hemos venido mencionando prácticamente los últimos 2 o 3 años. Creo que el tema en Ecopetrol es un tema muy táctico, de ocasionalmente estar expuesto en el emisor, a raíz pues de primero lo que pasa en el contexto externo con los precios del petróleo, lo que pasa en el contexto interno con el sector, con gobierno corporativo de la compañía. Y eso pues creo que ha marcado un poco lo que hemos visto la debilidad. Recientemente, las últimas 2 semanas, también hemos tenido nuevamente mucho ruido en materia de lo que ha venido pasando con la empresa, con decisiones internas, y sobre todo pues nuevamente se ha venido hablando mucho de algunas presiones por parte del gobierno del presidente de poder vender esas operaciones en el Permian en Estados Unidos, que pues si ustedes recibieron nuestro análisis de la acción hace un par de meses, previo a los resultados del segundo trimestre, o si nos oyeron, digamos, de algo de lo que comentamos aquí también en un webinar, pues la operación que hoy por hoy viene siendo la más rentable y la que ha mostrado el mayor crecimiento en términos de producción. Entonces, pues pensar en ese tipo de posibilidades evidentemente no es favorable para la compañía. Incluso ya vimos a la misma uso esta semana, emitiendo también una comunicación de posibilidades de llevar a cabo algún paro en contra de que se tomara esa decisión, porque evidentemente pues es la operación más rentable hoy de Ecopetrol y no tendría ningún sentido, y ahí está apalancado pues parte del crecimiento de los próximos años y gran parte de las reservas probadas de Ecopetrol. Entonces, pues todo eso digamos que entra a jugar dentro de esa inversión. Entonces, pues hay que tener muy claros, digamos, esas condiciones, alinearse mucho a sus perfiles de riesgo, y evaluar la posibilidad de que pues incluso pueda seguir algo presionada un poco más. ¿A qué se debe el crecimiento exponencial que ha tenido Nutresa? La vemos muy sobrevalorada, que detrás de eso sí, digamos que ahí creo que gran parte del mercado y yo pues no encontramos mucha lógica en el movimiento reciente que hemos tenido. Ustedes se han dado cuenta y hoy está terminando un nuevo proceso de recompra por parte del emisor. Ya creo que es el tercero o el cuarto que han hecho, a un precio de 130.000 pesos, y ayer veíamos precios de negociación de la acción por los 280.000. Es una acción completamente sobrevalorada y creo que pues hay oportunidades muchísimo más interesantes en el mercado, cotizando yo creo que incluso alta para lo que puede cotizar una empresa en el mercado privado. Entonces, pues yo creo que esto obedece seguramente también a mucho tema especulativo, no sé hasta qué punto alguna tema de información interna, de lo que se puede hacer hacia futuro. Yo creo que es una compañía que eventualmente terminará deslistada del mercado, pero así como ha subido, pues hoy, por ejemplo, vimos una caída cercana al 17%. Entonces, pues creo que también está teniendo una volatilidad que no es para todo el mundo. Las acciones de éxito a futuro, yo creo que éxito pues entra, si bien son temas un poquito diferentes, pues creo que es el emisor hoy por hoy que nos ofrece la posibilidad de exponernos un poquito a ese consumo interno a nivel local, también un poco relacionado con la parte de alimentos, pero que también tiene otros negocios complementarios. Una acción que también ha tenido un muy buen desempeño en el año, pues donde en términos generales pues de sus distintas líneas de negocio han venido mostrando buenas cifras, han venido mostrando también recuperación. Digamos que en el año pues también ha tenido una valorización cercana al 50%, y en ese sentido pues creo que lo que hemos visto recientemente ha sido algo de lateralización, pero yo creo que es una acción que en el mediano largo plazo, obviamente en la medida que pues la situación local siga mejorando, en términos pues de crecimiento del consumo, siga liderando el crecimiento a nivel local, pues es una acción que todavía tendría algún potencial de valorización adicional. Ya acumulamos 2 trimestres donde se han visto cifras muy interesantes de recuperación también
cifras financieras de la compañía. Vamos a ver si hacia adelante pues se logra mantener ese ritmo de crecimiento. Poco de pronto por momentos algún ruido con lo que ha venido pasando en Argentina, producto pues de toda la situación que se está viviendo allá macroeconómica. Recordemos que Éxito todavía tiene algo de exposición en Argentina y en Uruguay. Pero creo que esto pues es un tema que tampoco cambia mucho el panorama de lo que ha sido para Éxito los últimos 10 años, dado que pues los últimos, prácticamente desde cuando se obligó por parte de Casino a hacer esas compras de Éxito, de esas operaciones de Casino en Brasil, Uruguay y Argentina, pues desde ese momento, y eso es hace algo más de, o bueno, casi 10 años, pues hemos visto esa situación macro en Argentina también bastante complicada. Entonces pues creo que no debiera ser algo que de pronto el mercado ponga mucha atención por el momento, pero también es normal que en algún momento tengamos estos escenarios pues de consolidación y un poquito de corrección en los precios frente a la importante subida. Recordemos que aquí prácticamente el rally de esta acción inició desde los 1.800 pesos y alcanzamos a ver algo cercano a los 3.500, 3.600. Entonces pues también ha sido un muy buen movimiento. Celsius está haciendo hacer recompra de acciones. ¿Cómo es este activo? Sí, lo comentamos hace 2 semanas en el webinar. Les explicamos un poco el proceso. Siempre han venido recomprando por el método transaccional, es decir, a través de la bolsa. Aquí cambiaron esta vez un poquito el método, fue por construcción de libro. Entonces, como lo hemos explicado, ustedes presentan, o quien esté interesado presenta su oferta de venta al precio que considera, y ellos pues hacen un corte y pues obviamente los precios que estén por debajo de ese corte pues se les recompran las acciones. 30.000 millones de pesos recompraron, ya finalizó ese proceso, se reactivó nuevamente la recompra por el método transaccional, que es lo que han venido implementando desde el año pasado. Creo que ahí ya, si no me falla la memoria, va un 30% del volumen aprobado, y hay plazo hasta marzo del 2026 para hacer esa compra total. No obstante, pues obviamente los volúmenes no acompañan mucho a Celsia para que la compañía pueda hacer una recompra más fuerte día a día en términos, digamos, monetarios, y eso pues lo que ha limitado un poquito que ese porcentaje de recompra de acciones pues se acerque ya al 100% o haya terminado. Entonces pues es un activo que digamos que particularmente desde el punto de vista de la recompra de acciones pues no le debiera generar ningún digamos, afectación al precio, digamos, en el corto plazo para bien o para mal. Bueno, creo que no tengo más preguntas. Entonces, bueno, agradecerles por acompañarnos hoy, por su participación. Y bueno, estaremos atentos estos días. Como les comenté, pues hay algunos temas todavía pendientes en el frente internacional, en el frente local, que pues seguramente son los que van a marcar un poquito la parada en estos días. Sobre todo pues como les decía, vamos a ver si finalmente podemos tener ese dato de inflación de Estados Unidos el viernes y que nos dé un poco más, o en general al mercado un poco más de color de lo que se pueda esperar hacia adelante en materia de decisiones de la Reserva Federal y de tasas de interés. Muchas gracias y nos vemos entonces en 2 semanas. Que estén bien.